Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional, con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los sábados a las 20 en Radio Con Voz. Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente, como todos los sábados a las 20, en Mundo en Clave. Una mirada diferente, al menos eso es lo que intentamos, acerca del escenario internacional. De entrada, para empezar, un gran saludo a los muchachos de Más o Menos Bien que están cada vez mejor, ¿no? Y esperemos que más tarde, dentro de 3 horas más o menos, estemos recontra mucho mejor con el triunfo de Argentina, ¿no? Eso es lo que todos aspiramos, ¿no? Y bueno, antes que nada, ¿cómo va Larry Levy? ¿Qué dice el señor Hugo Gulman? Semana caliente, a pesar del frío, ¿no? Semana calentita. Semana calentita con varios aspectos. Si uno hablara de política nacional, tendríamos como para un rato largo. Y en la internacional, créeme que también, ¿eh? También de internacional. Sí, y de internacional, yo digo, antes que nada, antes de las noticias, antes de anunciar de qué vamos a hablar hoy, yo creo que el abrazo fraterno para el pueblo venezolano. Sí, ¿no? señor. Que sí, señor. la ha pasado mal. La pasa, bueno, desde el principio de este año, el 3 de enero, con esa invasión. Iba a decir incursión, pero está bien, invasión. Invasión. Sí, un operativo así muy fuerte. De injerencia norteamericana. Y también no quiero omitir, fueron liberados los 2 muchachos de Nodal, Aguilera y Jiménez, creo que es, ¿no? Sí. Y eso, bueno, es un buen anuncio para nosotros, porque, bueno, habían estado casi un mes, ¿no? Detenidos en Libia. Y, bueno, finalmente fueron liberados, pasaron por Turquía y ya están en Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de un país que es un país muy querido para todos nosotros, ¿no? Pero si te parece, vamos primero a comentar así alguna información del escenario internacional, unas 5 o 6 noticias, como para hacer un pequeño repaso. A mí me contaron que te vas a ir a Europa, no sé por qué. Que me voy a ir a Europa, sí, pero en la imaginación, ¿no? Dale. Me encantaría agarrar una casa rodante y recorrer. Pero mucho. no tenés para quejarte, estuviste el año pasado en Europa. Eso hice el año pasado. En fin, bueno, pero nos vamos para allá. Vamos con las primeras noticias. Y la primera es que la Unión Europea ratificó que endurecerá sanciones y aplicará topes estrictos al superávit comercial de China. Pekín calificó la medida de boicot injustificado y ya prepara represalias institucionales que amenazan con desatar una nueva guerra comercial abierta en los sectores automotriz y energético. Es como si Europa sigue apostando por Estados Unidos. Mirá que te metió en despelotes, pero seguimos. Bueno, seguimos en Europa, Estados Unidos y Dinamarca. Donald Trump reaviva la tensión con Dinamarca y sus aliados europeos al reactivar su interés por Groenlandia. Washington explora formalmente la posibilidad de establecer 3 nuevas bases militares en la estratégica isla ártica, lo que genera un fuerte rechazo diplomático entre los gobiernos de la región, ¿sí? Frente al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido firmaron una declaración conjunta sin precedentes. El acuerdo busca coordinar y acelerar de forma drástica la producción industrial en defensa para blindar el flanco oriental europeo. Y nos vamos a Asia, porque allí también se cuecen habas. India y Asia Central. India avanza en su seguridad energética tras sellar un acuerdo masivo de suministro de uranio con la estatal Kazatomprom de Kazajistán. Con este movimiento geopolítico clave, Nueva Delhi profundiza su presencia en Asia Central para intentar contrapesar la influencia económica de China en la región. Hay que aclarar que la empresa de Kazajistán es la que produce más uranio en el mundo.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, calificó la próxima cumbre de la OTAN en Turquía como la más importante de su historia. Donald Trump confirmó que asistirá los días 7 y 8 de julio debido a su respeto por el presidente Erdogan, revirtiendo su desinterés inicial ante el Foro de Seguridad. Y vamos cerrando la sección, nos vamos a China y Corea del Norte. Analistas afirman que la visita de Xi Jinping, el presidente de China, a Pyongyang, busca garantizar que nadie altere la seguridad de la península sin Pekín. Como concesión clave, Xi Jinping evitó mencionar el programa nuclear norcoreano, dándole aire a Kim Jong-un, que es el líder de Norcorea, en su reclamo para que la ONU le levante las sanciones internacionales a Norcorea. Y ahora sí, nos vamos con un poquito de música. ¿Me dejas un poquito, una sola cosita que nosotros en general no hacemos hincapié en esto, pero se acaba de firmar ayer un acuerdo entre Líbano, Estados Unidos e Israel. No sé si tiene la fortaleza que debería tener un acuerdo de este tipo, como no la tuvo con Irán, y hay acusaciones cruzadas sobre incumplimiento del acuerdo, ¿no? Así que, bueno, esperemos que de alguna manera se pacifique la zona. Bien, ahora sí, vamos con un poquito de música y ya nos metemos con todo. Acreditar que sonho é possível, que o céu é o limite e você truta é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o humano desempregado, viciado se afunda. Se llama Realidad Cruel, un Dios y dos ladrones, ¿no? Para nosotros es como una Biblia, ¿no? Encontrar este tipo de música, la que haces vos, que la buscás. Es el programa. La buscás con mucho ahínco y con mucho profesionalismo. Encontrar esta música que de alguna manera se ha transversalizado a lo largo y ancho del mundo, que es una queja urbana, ya lo repetimos hasta el cansancio, pero es bueno saber que también existe aquí nomás, en el país que vamos hoy a escudriñar, y me parece importante porque me parece que es un síndrome de la época, ¿no? Es una música vocal realmente que tiene un rasgo muy definido y que enarbola de alguna manera poéticamente, con mayor o menor precisión, pero poéticamente, lo que ocurre en las calles de las ciudades de los países que visitamos. Y me parece importante tener este registro, porque me parece que va a quedar para la posteridad. Compartámoslo. Dale. Vários barracos, uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande. Obviamente, todo esto acompañado por videos en algunas de las plataformas te completan una imagen muy cruda de lo que pasa en muchos lugares. Y con una producción, lugares, ¿no? Porque hoy lo que se ve en YouTube, que es el caso de nuestras búsquedas, se ve imágenes realmente sorprendentes de gran calidad, mucho con inteligencia artificial, mucho con calidad más que cinematográfica, un realismo absoluto. El único comentario que voy a hacer antes de tu editorial relativo a este país es algo que me parece que es importantísimo destacar. No voy a hablar de política, no voy a hablar ni siquiera de música, no voy a hablar del famoso carnaval, ni de la feijoada, ni nada de eso. Pero ellos tienen algo que a todos nos gusta mucho, que es la palta. En general, a la mayoría de la gente le gusta la palta. Yo pensé que ibas a decir las garotas, no sé por qué se me ocurrió. No, pero nosotros también tenemos mujeres hermosas y en muchos lugares del mundo, y esas bellezas también siempre son Carlos te da el ok allá atrás de los cristales. Pero la palta, ellos le encontraron una vuelta en contraste con la manera de comerla en todos lados, porque ellos comen la palta dulce. Ajá. Entonces hacen esas mezclitas con limón, con azúcar y con alguna otra cosita más, y hacen unos postres exquisitos, en contraste con lo que
conocemos en la mayoría de los países, que se come salada. Valoro la salada, no la descarto en absoluto y la comería a diario. Nunca se me ocurrió la dulce, así que me gustaría probarla. Vale la pena probarla. Bueno, entonces yo te voy a introducir en ese país que a vos te gusta tanto. Dice así: las rutas de la geopolítica nunca dibujan una línea recta. Son como laberintos llenos de baches. Radiografiar las cifras duras de un país o de un continente es hoy un ejercicio de libre interpretación. Además, la fotografía de un dato hoy puede convertirse en un espejismo mañana. Resulta inevitable desempolvar las bitácoras del pasado para intentar predecir hacia dónde navega el barco. Conviene también estudiar los relatos de viejas travesías, pero con los rostros de hoy. Si afinamos todos los instrumentos de navegación, la tormenta actual desborda cualquier brújula. Si agudizamos la mirada, el horizonte se nos presenta abstracto. Mucho color, pero sin contornos nítidos. Estamos cruzando el umbral de una mutación civilizatoria cuyos nuevos pilares dibujan los valores que dábamos por sentados desde hace más de 2 centurias. A lo largo y ancho de Occidente, el modelo democrático muestra severas grietas y todavía no aparece una luz que disipe la incertidumbre. Titanes que caen de su pedestal, fuerzas emergentes que reclaman el timón, alianza de repartos y actores secundarios negociando sus libretos en tiempo real. El engranaje global se aceleró a tal velocidad que la inercia genera un vértigo alarmante. Frente a este escenario, la destreza para tejer puentes colectivos, blindando la pluralidad y las soberanías locales, emerge como el único chaleco de salvavidas viable para comunidades como la nuestra en América Latina. Bajo esta premisa, hoy ponemos el foco en una nación que, por envergadura y destino histórico, carga con el peso de guiar el rumbo regional. ¿Nos adentramos en Brasil? Bien, sí, nos adentramos y lo hacemos con Valerio Arcari, que es profesor universitario, historiador, militante además del PSOL, Resistencia, analista político y autor de El martillo de la historia y Nadie dijo que sería fácil, entre otros libros, ¿no? Además es columnista de Jacobin Revista. De paso aprovechamos, le mandamos un saludo a Martín Mosquera. Con Valerio Arcari conversamos unas cuantas cosas. Podríamos arrancar con el primer video, con el primer corte que tenemos, en el que habla de cómo está Brasil políticamente, y es interesante porque divide en varias coyunturas diferentes y las marca en este primer señalamiento que hace, ¿sí? Así que ahí vamos, al primer tramo de la entrevista. Yo creo que hay 3 notas que son quizás útiles para comprender la situación específica de Brasil. La primera es la volatilidad de la situación política, o sea, hay muchas conjunturas distintas, momentos distintos. Entonces, es volátil la situación de Brasil, Hugo, porque si pensamos, por ejemplo, del inicio de 2025 hasta el tarifazo de Trump en julio de 2025, en esos primeros 6 meses del año pasado, lo que prevalecía en Brasil era una situación, una coyuntura, dentro de la situación, una coyuntura en que el gobierno de coalición dirigido por Lula estaba en una cierta defensiva, o sea, la desaprobación del gobierno en sucesivas encuestas de opinión aumentaba. Y la aprobación estaba en queda. Pero a partir de julio hubo una inversión de la relación política de fuerza. O sea, el ataque de Trump
por un lado, y por otro lado, la campaña de la extrema derecha por la amnistía de Bolsonaro. Recuérdense que el año pasado fue el año del juicio contra Bolsonaro y en el segundo semestre se abrió una nueva coyuntura porque el ataque de Trump, y por otro lado, la respuesta de los movimientos sociales a la campaña por amnistía de Bolsonaro, o sea, el contraataque sin amnistía, permitió que por primera vez en 6 años, mucho tiempo, se lograran manifestaciones de calle superiores a las manifestaciones de la extrema derecha. En eso también hay una diferencia con Argentina, que acá la corriente neofascista tiene, Larry, Hugo, fuerza social de choque. O sea, ellos son capaces de colocar en la calle centenas de millares de personas. Hubo una inversión, por primera vez ganamos las calles y hubo una coyuntura más favorable. Creo que hay que hacer mención de esto. A lo largo del tiempo, y todos los analistas políticos coincidían en que Brasil era muy difícil llevar gente a la calle, la manifestación. El PT nunca fue digamos, un partido que realizase manifestaciones o marchas en la calle. La movilización del pueblo brasileño era muy limitada, siempre fue muy limitada. Hubo una muy grande, que fue el día que metieron prisionero a Lula. Ese día fue ocasional. Sí, fue ocasional y fue una concentración primero en el sindicato de Lula y fue, sí, exactamente excepcional. Pero lo que yo digo es que la costumbre, nosotros en Argentina tenemos la costumbre de la movilización, de la marcha, de la convocatoria de la CGT, la convocatoria del 24 de marzo, en los últimos años el 8 de marzo, las mujeres. Digo, tenemos una tradición de marcha. En Brasil no existía. Todo este sinsabor de Bolsonaro provocó, porque vieron que el final de Bolsonaro en el gobierno fue un final traumático. El ascenso de Lula fue realmente difícil, ¿sí? Hubo que luchar contra un montón de factores que estaban establecidos ahí, que ocasionaron muchos destrozos, hay que decirlo, ¿no? Porque Bolsonaro dio la orden de que Lula no asuma. En el fondo era ese el mensaje. Es interesante alguno de los planteos que hace Valerio Arcari, porque justamente demuestra además el gran conocimiento que tiene sobre Argentina, que eso en varios tramos de la entrevista lo manifiesta, ¿no? Sí, sí. Tenés algunos datos, ¿no? Tengo algunos datos, son datos que tienen que ver con la economía, tienen que ver con el volumen, ¿no? de Brasil con respecto a la Argentina. Siempre tratamos de establecer una comparación. El PBI nominal es de 2 billones, es decir, contra 600 que son los nuestros, son 5 veces más el PBI. Sin embargo, el PBI per cápita es menor allá, no por mucho, pero tiene que ver con la cantidad de habitantes, ¿sí? Eso como para empezar con algunos datos económicos. Pero a mí me gustaría que vayamos al segundo bloque, tramo, ¿no? Sí. Porque ahí detalla algunas cosas que nos interesan sobremanera. Esta discusión que tuvo Lula con Elon Musk, que le cerró el X, ¿no? El Twitter, y que después Elon Musk tuvo que retroceder. Bueno, todo eso y la mirada que tiene Brasil hoy de los bloques tecnológicos y lo que está disputando a nivel mundial, ¿sí? Podemos ir al video número 2, dale. Y es evidente que por parte de las Big Techs hay una enorme preocupación porque en Brasil se avanza en regulamentación de la actuación de las Big Techs. No solo cuando hablamos de los niños, de los adolescentes, va a haber una regulación que incluso se trabaja con una hipótesis que es limitar la accesibilidad, no prohibir como en el Reino Unido, pero limitar seriamente la accesibilidad de todos los que tengan menos de 16 años. Pero no hay ninguna duda, sería de una ingenuidad imperdonable no considerar que Trump va a intervenir, como intervenió en Colombia. En Colombia es un escándalo, hay un cuadro central
del operativo de la extrema derecha internacional que estuvo en las elecciones colombianas. Y hay que recordar lo que pasó en Argentina. Ustedes no se ofenden, pero en Argentina, me perdonen, si creo que lo saben mejor que yo, pero Trump hizo un chantaje frontal contra la nación argentina en las últimas elecciones parlamentarias. Y dijo con todas las letras, usted... Y si lo sabemos, ¿no? Que hizo chantaje, la verdad que... Pero es interesante, interesante la postura, porque a la vez que hay una presión sobre la high-tech para que no sean las únicas propietarias de la información, de bancos de datos, de la información que tienen de nuestros habitantes, ¿no? Porque la cuestión es tomar todas esas datos de consumidores de América Latina, sabiendo aparte todo lo que haces. Habla también de la educación en este caso, porque habla de los jóvenes, ¿no? Y él dice, bueno, no, una cuestión punitiva no, una cuestión de prohibición no, una cuestión regulatoria sí, a cambio de lo que dice el Reino Unido, y yo agrego Suecia, que hace pocos días prohibió a los chicos de los colegios la inteligencia artificial. Con respecto a nuestro amigo, nosotros tenemos un especialista, amigo, Oscar Rodríguez, que hay que nombrarlo, él dice que hay que, no podemos dejar de mirar lo que usan los pibes, si no sería un rasgo de cinismo, ¿no? Tal cual. Pero hay que regular, hay que regular. En el tercer tramo es muy interesante porque habla de la región, califica a Brasil como una trinchera, teniendo en cuenta cómo está políticamente la región en este momento, ¿no? Teniendo en cuenta lo que fueron las elecciones en Colombia, en Perú, hace no mucho tiempo en Chile, en Bolivia, en Argentina, lo que estamos atravesando en Argentina, y las elecciones que hubo el año pasado ratificando el pueblo el apoyo a Javier Milei, ¿no? Prácticamente en todo el país, ¿no? Así que, bueno, es interesante también porque, habla del temor que le da actualmente lo que pueda pasar con Cuba, porque después del acuerdo que llegó a ser, que sabemos, y bien lo decía Larry hace unos minutos, el acuerdo que podría llegar a ser bastante tibio entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, Trump está poniendo de hecho el foco en Latinoamérica con mucha más fuerza. Así que bueno, escuchamos lo que nos decía Valerio Arcari en el tercer tramo de la entrevista. Brasil en ese contexto, en este momento, es una trinchera. O sea, evoluciona muy mal América Latina. Es que en el fútbol Argentina va muy bien, Brasil más o menos, vamos a ver lo que pasa, pero en la lucha de clases, América del Sur, estamos en una situación, como yo no me acuerdo, hace décadas, muy, muy difícil. O sea, ahora con el acuerdo de paz, Trump gana tiempo, puede ser que gire en dirección a una ofensiva contra América Latina, y lo que más me preocupa por orden es Cuba. O sea, la posibilidad de que venga un ataque a Cuba, una agresión, no sabemos de qué tipo, pero una agresión que transforme lo que ya es una situación catastrófica en una situación terminal, es es un peligro real e inmediato. Loboa en Ecuador, que es un escándalo, ¿no? El heredero del imperio de las bananas, la reciente elección en Perú, que es muy perturbadora porque es absolutamente excepcional. Mira, Hugo, yo no me acuerdo ninguna elección nacional en ningún país del mundo en que al final el resultado es inferior a 1000 votos. Y hay que ver cómo evoluciona Colombia, pero en este contexto, Larry, te lo digo, Brasil, México son trincheras.
el concepto de trinchera, y no sé si nos está viendo, esto lo grabamos hace unos días, pero sí, Argentina, hoy esperamos que nos vaya bien, ¿no? Esto te aseguro. Estamos, sí, en una trinchera que se apoya en Brasil y México. No me cabe duda de que son dos bastiones digamos, del progresismo. Aunque la palabra esté devaluada, hablemos de progresismo porque no tienen ideológicamente una línea tan profunda como para decir revolucionarios. Pero bueno, esto se relaciona también con el tema Cuba, ¿no? Que lo decíamos antes, ¿no? El peligro de que Estados Unidos tome una embestida bélica, es decir, brutal contra Cuba. Entonces, me parece que el análisis que hace Valerio es interesantísimo, porque fija un eje que alguna vez lo pensamos en la Argentina. Yo no sé si vos recordás que habíamos pensado en AMLO, Lula, Fernández, pero bueno, no salió. No salió. Y Petro también. Y Petro, pero Petro, bueno, fue posterior. Sí. Y ahora, bueno, como dijo Valerio, hay que esperar la evolución de cómo va a estar este asunto, porque aparte hay una cosa importante. Esprella, el electo presidente de Colombia, en este momento a Estados Unidos no le gusta mucho, porque hay una relación ahí que no queda muy clara con la mafia. Entonces Estados Unidos ahí también es difícil establecer cuál Capaz va a ser. que Estados Unidos la tiene clara. Seguramente no la queda tiene clara, clara. ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos en el cuarto? Antes de irnos a la pausa, Y en el cuarto tiempo? tenemos Sí. bueno, fundamentalmente el tema del vínculo, abordamos el tema del vínculo con Europa, pero él arma un análisis interesante. Escuchémoslo así, llegamos bien a la pausa. Dale. ¿No? Porque es interesante lo que plantea. Dale. Bueno, el gobierno brasileño, el gobierno Lula, procuró acelerar la asignatura de un acuerdo con el Mercosur, lo que se logró a pesar de Milei. El acuerdo el acuerdo hace muchas concesiones a Europa. Digamos, ellos van a entrar en mercados internos de Brasil y de Argentina, como las concesiones para obras públicas, que estaba bastante cerrado, y al mismo tiempo van a imponer todo tipo de obstáculos para la entrada de los productos de exportación del Cono Sur. Ya suspendieron, no sé si saben, toda la importación de carnes de Brasil, todas las proteínas. Entonces se trata de un acuerdo comercial que tiene muchas condiciones impuestas desfavorables, pero sería míope no comprender que delante de la ofensiva internacional, yo diría mundial, de Trump, es una articulación para mantener algún tipo de articulación con París y con Berlín, de contención de la ofensiva de Trump. Hay un elemento político, o sea, nosotros tenemos en Brasil un acuerdo con China y con Rusia, y claro, con India, con Sudáfrica, que son los BRICS. Pero ustedes saben que Trump ha demonizado los BRICS, lo ve como una antesala de la desdolarización de la economía mundial, lo que le provoca pánico en Wall Street, en Nueva York, y es un punto de apoyo para Trump junto al capital financiero, la demonización, la satanización de los BRICS, que son un acuerdo estrictamente comercial y muy limitado, no se engañen. Es interesante, ¿sí? Pero, ¿qué te parece si lo comentamos después de la pausa? Lo comentamos después. Vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí a Mundo en Clave con Brasil y nuestro invitado Valerio Arcari. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, en Radio con Vos. Donde estés, en todos lados, donde quieras. En YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. Los periodistas que querés ver y escuchar. Vos. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave, en Radio con Vos. Deus, olhai, meu povo, da periferia.
da periferia. É tanta gente triste nessa cidade, é tanta desigualdade desse outro lado da cidade, mas eu tenho fé. Ahí habla, bueno, es muy claro, ¿no? Lo que dice. El pueblo de la periferia. El pueblo de la periferia, y habla de la gente triste al otro lado de la ciudad, ¿no? Bueno, también marca, es un tema y es un grupo que canta con todos los temas con mucho contenido social. Sí, tal cual. Ahora, tal cual. me ofreciste un postre, pero no me ofreciste la comida. Y a veces empezamos con el postre, pero bueno, dale, postre, algo ¿no? de comer. Te puedo ofrecer dos cosas. Una, por ejemplo, te puedo ofrecer algo así que podés comer en la calle, en algún puestito, por ejemplo, que es una coxinha. La coxinha es una croqueta, es una especie de croqueta, tiene una formita de lágrima, ¿no? Pero que no es para llorar. Es rellena de pollo desmenuzado, a veces le ponen queso cremoso, está cubierta con masa y se fríe, ¿no? Y es un clásico de la comida callejera y de los bares también, ¿no? Los bocaditos. Y después, otro plato que también es muy, muy rico, pero este ya es para la casa, porque es de cocina lenta, que es un guiso de pescado o de mariscos, a mí me encanta, que se cocina muy lentamente en leche de coco, aceite de palma, que ellos lo llaman el dendé, pimientos, tomates, cebolla y cilantro, ¿no? Así que bueno, hay cosas ricas. Interesante, ya que me diste el pie, te voy a contar que comer en Brasil es más barato que en la Argentina. Y hasta tomar la gaseosa famosa de la latita cuesta muchísimo menos que aquí. Sin embargo, sigue siendo un ítem importante dentro del salario comer. ¿Sí? Los salarios son muy parecidos, pero eso te lo voy a contar después. Claro, porque una cosa es cuando vos laburás allá, ganás allá y te tenés que vestir, se te hace difícil. Cuando vas de acá todo te parece barato, ¿no? Acaba de volver... Bueno, ahí tenemos un manejo del dólar que tiene nuestro gobierno, de su luna de miel, y bueno, y me comentaba de algunas cosas que compró, así de uso personal, que comparado con lo de acá, misma marca y todo, pero las pagaba la cuarta parte. Una cuarta algunas parte. Cosas. Bueno, volviendo al video 4, que fue el que vimos antes de la pausa, a mí me gustaría hacer algún tipo de puntualizaciones. Habló del Mercosur, habló de Europa, pero nombró dos capitales de Europa que en este momento están en crisis con respecto a la hegemonía de Estados Unidos, que son París y Berlín, ¿sí? Alemania y Francia. Y ahí es donde la urgencia de firmar el acuerdo, a pesar de las resistencias internas de los agricultores europeos, tanto Francia como Alemania se apuraron a sacar el acuerdo con el Mercosur porque entendían que tienen que encontrar otras fuentes de recursos de intercambio, ¿sí? con el Mercosur, con los países de América del Sur, con el Cono Sur, como para ir reemplazando de algún modo algunas de las cosas, algunas de las dependencias que tienen con Estados Unidos, ¿no? Y ahí tienen el problema de China. Es decir, Europa está en un problema muy serio, está fracturándose, fragmentándose, porque tiene dos enemigos, digamos, no enemigos en términos de la cuestión bélica, pero sí en la cuestión económica. Por un lado China y por el otro lado Estados Unidos. Y la sumisión de toda Europa con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia y la rusofobia, que es parte de la impronta de Europa, los ha conducido a un callejón sin salida. Europa en este momento está en un callejón sin salida y no todos los países europeos pueden aunar sus deseos y sus intereses, y ahí tienen un problema. Sí, ¿sí? De todas maneras, Larry, en relación a esto que comentabas y esta situación de Europa, por otro lado, Europa... marcábamos en las primeras noticias breves que tiramos al principio del programa acerca de este acuerdo que forma parte de la OTAN, que tiene que ver con el tema de la defensa, ¿no? Para blindar de alguna manera del flanco oriental. Entonces hay una contradicción dentro de Europa mismo, me parece que no una contradicción, creo que es un desconcierto, porque han perdido mucho
durante la guerra de Rusia contra la OTAN, por el compromiso que había asumido Europa con la OTAN. Bueno, pero ahí tenés... por otra parte, tienen estos acuerdos donde siguen de alguna manera defendiendo la OTAN. Y por otra parte más, hay una cantidad de acuerdos entre los países para formar algo que no sea exactamente la OTAN. Algo paralelo, lo dijimos la semana pasada en las noticias, están construyendo, están tratando de cimentar una unión militar que no dependa de Estados Unidos, y para eso la OTAN no le sirve. Y bueno, están en eso. El problema acá, más que nada, es una cuestión de insumos bélicos, ¿sí? Que no pueden no pueden cambiar de un día para el otro, porque toda su línea bélica está vinculada a la provisión de Estados Unidos. Entonces es difícil. A pesar que tienen provisión propia, tienen diseños propios de armamentos, pero hay una gran dependencia militar, digamos, de maquinaria militar de Estados Unidos, y presiones económicas también, sí, ¿no? Para que sean consumidores de esa maquinaria bélica norteamericana. Vamos a ir al bloque 5. Y también se hace muy interesante porque ahí hablamos de China, pero sobre el cierre del bloque van a escuchar que concluye con un tema muy interesante, donde ¿por qué Estados Unidos no puede tener tanta influencia sobre Brasil en este vínculo que tiene establecido con China, ¿no? Es muy interesante, es para aprender bastante de Brasil. Sí, reflexionemos, ¿no?, después de escucharlo, escucharlo, porque es interesante. Sí, es el cierre de ese. Vamos a escucharlo y enseguida seguimos analizándolo. Brasil mantiene una relación económica y comercial prioritaria con China. O sea, es el principal país comprador de las exportaciones de Brasil. Como creo que es Argentina también, no estoy tan seguro. Es una constante en América Latina. O sea, la principal estado en el mundo, el mercado mundial, hace con que China tenga una demanda de commodities, o sea, de mercaderías primarias, enorme. Es insaciable el mercado chino. Eso es un elemento, un factor muy importante para explicar el crecimiento que es limitado. Hablamos de 2,5% en la media de los últimos 5 años, pero es crecimiento económico, y en gran medida la locomotiva china explica el hecho de que nosotros en Brasil tenemos hoy 20% del PIB es comercio externo, importación, exportación, 20%. Entonces, en ese contexto, la relación con China tiene mucha importancia para la clase dominante brasileña. O sea, Trump no puede poner un ultimátum, rompan con China y no pasa nada en este país. Pasa algo dramático, o sea. Si se impone una exclusividad de la dominación norteamericana sobre el país, hay una crisis insustentable. No es sostenible. No es sostenible. Ha pasado algo también parecido aquí, en menor escala, que Javier Milei, el gobierno de Javier Milei, tuvo que de alguna manera recular con respecto a los negocios con China. Vos fíjate que en el bloque anterior, Valerio nos cuenta de que se ha suspendido la carne a Europa por el acuerdo con el Mercosur, pero no están preocupados los productores agropecuarios de Brasil porque tienen el consumo chino. Totalmente. Entonces es muy difícil desvincularse a pesar de que Trump quiera presionar. Y la postura de Lula con respecto a Trump es bastante firme. Yo no sé si la gente lo sigue, pero le ha contestado varias veces Lula a Trump y le ha dicho, bueno, pará, somos civilizados, lo digo entre comillas y con sorna, pero no somos tontos. Entonces vamos a negociar de igual a igual, sí, vamos a tratar de mantener las mejores relaciones, pero no dependemos solamente de ustedes. También tenemos negocios con China y aparte, bueno, él habló del complemento con BRICS. Hay una cosa importante acá que no la charlamos con Valerio, pero que la aporto porque me parece sumamente especial, que es la
complementariedad que tenía Argentina con la industria brasileña. Están cerrando un montón de empresas en la de Argentina. automotrices. Las automotrices en especial, Sí. pero hay otras digamos, alrededor de eso. Tiene que ver con las autopartes. Están cerrando autopartes en la Argentina, lo que hace que Brasil y la producción automotriz brasileña esté buscando nuevos vínculos con otros lugares del mundo y no con la Argentina. En principio porque le resulta caro a Brasil consumir lo argentino, en términos de que el gobierno argentino mantiene el precio del dólar pisado, ¿no? Entonces es caro. Pero por otro lado, bueno, el cierre de empresas argentinas significa que se quedaron sin provisiones, sin proveedores en Brasil, y esa industria complementaria o complementariedad industrial que teníamos con Argentina se está deteriorando poco a poco. Tenemos que evitar eso, por eso el fortalecimiento de Mercosur es importante. El concepto de patria grande, que es un concepto político, tiene un reflejo inmediato en lo económico. Entonces, en la medida que en lo económico haya un lazo fuerte, es probable que el lazo político también de alguna manera se asiente, ¿sí? Algunas de esas empresas localizaron su inversión en Brasil, dejaron Argentina pero se quedaron con Brasil porque tienen la posibilidad de ese mercado interno importantísimo y seguir además vendiéndole. Y hay varios argentinos que fueron a poner empresas allá. Vendiéndole a las empresas de allá también. Pero además me gustaría recalcar lo que decía al final del bloque, justamente, Valerio, donde hablaba de que Trump no le puede poner demasiadas imposiciones a Brasil porque la clase dominante brasilera es la que tiene enormes negocios con China y es la que defiende en ese sentido a la industria y al comercio con China, con lo cual ahí hay un límite que puede imponer Brasil. La racionalidad. Y que también no tiene en uno de los tramos también marcó algo muy interesante donde hablaba de la región y de la importancia de que sea la región la que negocia, que no puede negociar un país solo. Bueno, en este momento, en el estado que está el Mercosur y en el estado que está la región, eso es una tarea casi imposible, ¿no? Yo diría una utopía en este momento. Yo creo que sí, pero bueno, era el ideal en algún momento, quizá estuvimos más cerca por lo menos de esa posibilidad, ¿no? Algunos datos interesantes. ¿Cuánto invierte Brasil en educación y cuánto invierte la Argentina? Bueno, sabemos que en la Argentina está en caída libre, ¿no? La inversión, hay un problema con las universidades, no quiere cumplir el gobierno con la ley que estipula el financiamiento de las universidades, pero en su conjunto la educación en la Argentina estaba en una buena posición, casi estaba en el 6% en los gobiernos anteriores, hoy está cerca del 4,5%, lo cual es enorme el retroceso del presupuesto, ¿no? Con respecto al PBI, ¿no? Estamos hablando. Brasil ha crecido en este último año de Lula, ha crecido su inversión en educación, está llegando, sobrepasó el 6%, que era el tope mínimo que habíamos fijado en la Argentina en el gobierno nacional y popular, que hoy está en decadencia, pero digamos que ese era el mínimo que habíamos fijado. Brasil llegó y lo superó. Con respecto a la salud, la inversión cada uno de los países es más o menos parecida, pero hay una diferencia. En eficiencia y calidad. Es decir, en eficiencia de la inversión, en la calidad del tratamiento que se le da a la población. Estamos en decadencia acá, los hospitales públicos en Argentina, la salud pública en este momento está en un retroceso enorme, ya lo vivimos con el Garrahan, tenemos toda esa mirada decadente con la que estamos peleando a diario. En Brasil en este momento está mejorando y se está expandiendo a una población mayor de la que estaba. No nos olvidemos que Brasil viene de una porción de población importante que estaba en la pobreza y que con los gobiernos de Lula empezaron a salir de la pobreza. No digo en los términos chinos, porque en los términos chinos es difícil crecer a términos chinos, es difícil sacar de la pobreza en la velocidad con que lo hizo China, pero Brasil ha tenido un gran adelanto y la salud y la educación son dos cosas que Lula ha puesto mucho énfasis y me parece importante para destacar, ¿sí? Bien, si te parece vamos al tramo 6, en el que aborda
el tema de los conflictos internacionales, en especial tema de Medio Oriente y tema de Ucrania-Rusia. Brasil no apoya a Ucrania, no aceptó un alineamiento con la Unión Europea y con Estados Unidos. La posición oficial del gobierno brasileño es por la paz. O sea, Brasil condena la invasión de Ucrania por Moscú, pero condena también la ofensiva de la OTAN sobre Rusia, y por tanto tiene una posición de defensa de la solución de un acuerdo de paz. No es una posición pro-europea, Unión Europea, pro-Berlín, pro-Francia, pero tampoco es un alineamiento incondicional con Moscú. Itamaraty también no tiene alineamiento con Estados Unidos y tiene una posición muy crítica en relación a Israel. Ustedes saben que en América Latina uno de los presidentes que tuvo una actitud más crítica en relación al genocidio en Gaza fue Lula. Petro estuvo muy bien también, pero Lula lo denunció como genocidio. Evidentemente, cuando de la invasión de Irán, Brasil, el Itamaraty condenó la invasión de Irán y defiende la búsqueda de un acuerdo de paz, reconoce el derecho de Irán a su autonomía e independencia. Recuerden que fue una propuesta articulada entre otros estados, pero con mucho peso de Brasil, la negociación con Irán para que se mantuviera un programa de desarrollo de energía nuclear para fines de electrificación, o sea, permitir una soberanía energética para Irán que no dependiera únicamente de combustibles fósiles. Yo creo que estuvo en general estuvo bien. Brasil no fue a ruptura de relaciones democráticas con Israel. Bueno, el comportamiento tanto de Lula como de Itamaraty, digamos, en tanda, ¿no? Hay una sinergia importante entre el presidente de la Nación y su brazo, digamos, representativo en el exterior, la Cancillería, y ha tomado posiciones que me parecen importantes para un país que no está en el centro de los conflictos, que quiere mantener, digamos, relación con todo el mundo, en ese aspecto muy parecido a China. Aunque parezca mentira, la posición es muy parecida a la de China con respecto a seguir manteniendo relaciones aún con los conflictivos, aún con los que no están alineados con su pensamiento. Lo que queda claro de la posición de Itamaraty es que Estados Unidos ha tenido una actitud de soberbia muy fuerte y que ellos no están de acuerdo con eso. Entonces plantean, bueno, ¿sabes qué? Nosotros estamos a favor de la paz. ¿Dónde estás vos? Esa es la pregunta, ¿no? Le pregunta a Trump todo el tiempo, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás? Sí. Si te parece, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un poquito de música. Y acá voy a hacer, creo que tengo que reconocer que tuve una actitud despótica, absolutamente, porque elegí y porque me toca elegir música en un programa donde se habla de Brasil y yo no puedo evitar a Vinicius. Así que ahí vamos con un temazo de Vinicius. Me roubou o sonho, a solidão. Me mostrou o que eu temia ver. Sem pedir licença nem perdão. Veio louca pra me enlouquecer. Vou dormir querendo despertar. Pra depois de novo conviver. ¿Te gusta, Larry? A mí todo lo que venga de Vinicius, María Creusa, Vinicius, Toquinho, La Fusa, aquella famosa obra discográfica que se grabó en Punta del Este, vamos a ser sinceros. Porque y también en Mar del Plata. Y también en Mar del Plata, es cierto, sí. es cierto. Pero, escucha, esto es Esclavo de Alegría. Ahí viene el estribillo. Escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é normal.
Si hay algo que me gusta del pueblo brasileño es su actitud frente a la vida, que es siempre de alegría. Ajá. Bien. Mientras tanto, mientras sigue sonando Esclavo de Alegría, Vinicius, Toquinho, te cuento algún lugar turístico, porque podemos hablar, uno puede hablar del Cristo, puede hablar del Corcovado, Sí. puede hablar de los lugares Salgamos de habituales. esos lugares Foz. habituales, dale. Pero, por ejemplo, si yo te invitara, no tengo plata, ¿no? Cuesta llegar aparte hasta este lugar, los Lencoins Maranienses. Eso es un paisaje, es único en el mundo, como paisaje. Está compuesto por dunas que son de arena blanca, que se intercalan con lagunas de agua dulce. ¿Dónde está muy eso? Cristalina. ¿En el norte? Esto está en el norte, sí, pero hay que hacer muchas combinaciones para llegar, no se llega fácil, es avión, auto, bueno, y hay una parte que es de barquito para llegar hasta ahí, y es interesante porque cambia los paisajes según verano o invierno, cambia absolutamente el paisaje porque se modifica totalmente con las temporadas de lluvia, ¿no? Bueno, este es uno de los lugares, hay muchos lugares, no sería... nada feo recorrer un poquito la selva amazónica, ¿no? No sé si me bajaría del barco, lo haría en barco y creo que no me Preguntale a Carlos, si viene ¿no? con nosotros, tomamos el barquito, no sé, remamos todos, Ahí ¿sí? vamos, Compartimos el remo y nos vamos para allá. Nos quedan unos pocos minutos, nos queda un bloque todavía. Sí, de pero los antes que de ir al hablamos. bloque, déjame que dé algunos datitos más, Dale. porque el último bloque, bueno, siempre está dedicado específicamente a algo. La tasa de desocupación, ha bajado bastante la tasa de desocupación en Brasil. Nosotros no tenemos claro ninguna estadística, aún para decir cuánto es el salario medio, ¿no? Que también tiene su equivalencia. Pero digo, la desocupación en Brasil ronda el 5,5%. Es alto igual, ¿eh? No es que es bajo, pero está mejor que nosotros, porque nosotros tenemos un dato que a lo mejor en Brasil está consolidado y nosotros no lo podemos hacer, que es la subocupación. Por lo tanto, digamos, nosotros ya estamos cerca del 10%, estoy seguro, no está relevado, pero con la subocupación, el monotributo social, etcétera, etcétera, tenemos muchos subterfugios para ocultar el trabajo digno, ¿sí? Que está bajo tierra. Viajar en autobús cuesta más o menos lo mismo. Y el Big Mac, que siempre tenemos así como Sí, norte sí. para Sí, como ejemplo, está mucho más barato allá que aquí. Está casi un 30% más barato. Salario promedio están bastante parecidos, ¿sí? Pero como la comida está un poquito más barata, lo que invierten las familias en comer es mucho menor que lo que invierten acá. Acá estamos cerca del 50% en el consumo del salario, el 50% se usa para comer, ¿sí? En cambio, allí está cerca del 30%. El resto de los precios está muy parecido. El precio de la vivienda, el precio del alquiler son muy parecidos a los de la Argentina. Más o menos así. Entonces, decimos que el Producto Bruto es 4 veces mayor, ya lo dijimos antes, que la Argentina, pero per cápita más o menos lo mismo, aunque allí es un poquito más bajo. Y lo que afecta, hay un índice que nunca lo hablamos, se llama PPA. Es el... en Brasil o en cualquier otro lado del mundo. Ese es un dato que no pertenece a los economistas, pertenece a los sociólogos. ¿Sí? Y los sociólogos dicen que el poder de compra en Brasil, el PPA, es mayor. Es decir, que el valor del dólar es un poco más fuerte. Allá que acá. Sí, aunque nadie sabe en Brasil cuánto cuesta el dólar porque no es de preocupación masiva. No es como acá que estamos todo el tiempo mirando. No, para nada, no les cuánto está el interesa, dólar. no saben, Bueno. y todo es en reales. Nos queda un último bloque. No vamos a anunciar las cosas que dice, vamos a escucharlo directamente, habla de Argentina, pero es sumamente interesante Presten el atención, planteo por que favor, hace. presten atención. No creo que sea un problema de vínculos personales. Ustedes saben que Lula tiene muchas habilidades, mucha inteligencia emocional, mucha capacidad de convivir con gente que tiene ideas distintas de él.
Viene de la clase obrera, es muy pragmático, tiene mucha confianza en sí mismo, entonces no es fácil intimidar a Lula. Tiene mucha confianza personal en sí mismo. Hay muchas anécdotas a lo largo de los últimos 40 años de esta personalidad de Lula. Entonces, a Milei no impresiona mucho a Lula, no se engañen. No Creo que las tensiones decorren de visiones de mundo totalmente distintas. Lula es un hombre de izquierda, un hombre de la clase trabajadora, muy moderado, pero todo tiene límites. Y hubo ataques frontales del presidente de Argentina contra el país Brasil y directamente contra el gobierno Lula. El criterio creo que prevaleció en el gobierno ha sido de mantener el Mercosur. Brasil tiene una apuesta estratégica en el Mercosur. A ver, no le tiene miedo. Valerio Arcari, nuestro invitado de hoy, especialista, hombre que vive en Brasil, nos dejó tiempo solamente para la despedida, Larry. Exactamente. Primero, agradecerle a Carlos Rodríguez en la operación técnica, en el streaming Alejandro Barredo. ¿Dónde nos encuentran si nos quieren ver? Nos pueden encontrar en Mundo en Clave, nos encuentran tanto en Instagram, nos encuentran en YouTube. Es importante el tema del clic, del like, ¿no? El clic, todo, los me gusta, todo lo posible, que no se le niega a nadie y que ayuda muchísimo, ¿no? En las redes, ¿no? Bueno, ahí los esperamos, pueden ver el programa nuevamente, pueden ver algunos tramos, así que ahí estamos, Mundo en Clave, YouTube, Mundo en Clave, Instagram. Nos reencontramos la semana que viene. Sí, pero antes anunciarles que ya viene discograma con Mario Mengoni, así es, Mengoni. Carlos, Mario Mengoni, discograma en la continuidad de Radio con Vos. Nosotros nos encontramos dentro de 7 días, como hacemos siempre, ¿sí? Y no voy a hacer el chiste, ya está. Hasta la próxima. Chao. Hasta acá, una pieza más del rompecabezas global. El próximo sábado a las 20 seguimos leyendo El Mundo en Clave, en Radio con Vos.